Entre la ciencia y la sombra, el misterio del psicoanálisis. El psicoanálisis evoca imágenes de divanes de cuero y la figura de Sigmund Freud. Desde finales del siglo XIX, ha influido en la cultura, la literatura y el arte. Sin embargo, está atrapado entre la fascinación y la falta de evidencia científica. ¿Es el psicoanálisis una ciencia o una pseudociencia? Esta pregunta ha generado un debate apasionado. Para comprender la controversia, debemos explorar su historia y críticas. El viaje comienza con las teorías de Freud y sus técnicas. Acompáñenos a desentrañar el misterio del psicoanálisis. Sigmund Freud. Adentrándose en la mente inconsciente. A finales del siglo XIX, en la vibrante ciudad de Viena, un joven neurólogo llamado Sigmund Freud comenzó a explorar los misterios de la mente humana. Freud, insatisfecho con las explicaciones médicas tradicionales de la histeria y la neurosis, desarrolló una teoría revolucionaria que cambiaría para siempre el panorama de la psicología, el psicoanálisis. En el corazón del psicoanálisis se encuentra la idea del inconsciente, un vasto reservorio de pensamientos, deseos y recuerdos reprimidos que influyen en nuestro comportamiento y emociones. Freud creía que los traumas de la infancia, especialmente aquellos relacionados con la sexualidad, jugaban un papel fundamental en la formación de la personalidad y el desarrollo de trastornos mentales. Para acceder al inconsciente, Freud desarrolló una serie de técnicas terapéuticas, entre las que destacan la interpretación de los sueños y la asociación libre. Estas herramientas, según Freud, permitían al paciente liberar recuerdos reprimidos y confrontar los conflictos inconscientes que subyacían a sus síntomas. Sueños, símbolos y la asociación libre. Las herramientas del psicoanálisis. El psicoanálisis se apoya en herramientas particulares para desentrañar el inconsciente. Entre ellas destacan la interpretación de los sueños y la asociación libre. Freud consideraba a los sueños como la vía regia al inconsciente. Los sueños expresan deseos y miedos reprimidos. La interpretación de los sueños descifra el lenguaje simbólico del inconsciente. Cada elemento del sueño tiene un significado simbólico. La asociación libre es otra herramienta clave. El paciente expresa libremente cualquier pensamiento o sentimiento. La asociación libre permite que el inconsciente emerja. Estas técnicas ayudan a comprender conflictos internos y encontrar alivio. La efectividad del psicoanálisis ha sido objeto de debates. La ciencia cuestiona la falta de evidencia empírica. A pesar de su influencia en la cultura popular y en algunos círculos académicos, el psicoanálisis ha enfrentado desde sus inicios fuertes críticas por su falta de evidencia empírica. La ciencia moderna se basa en el método científico, un proceso riguroso que implica la formulación de hipótesis, la recopilación de datos objetivos y la comprobación de las hipótesis mediante experimentos controlados. El psicoanálisis, sin embargo, se basa en gran medida en la interpretación subjetiva de los sueños, los recuerdos y las asociaciones libres del paciente. Esta falta de objetividad y la dificultad para replicar las observaciones en entornos controlados han llevado a muchos a cuestionar la validez científica del psicoanálisis. Las teorías de Freud, como el complejo de Edipo y la teoría psicosexual del desarrollo, han sido criticadas por basarse en estudios de caso individuales y en la interpretación subjetiva de los datos, en lugar de en evidencias empíricas sólidas. Además, muchas de las afirmaciones del psicoanálisis son difíciles o imposibles de refutar, lo que lo hace vulnerable a la crítica de ser una pseudociencia. Uno de los críticos más feroces del psicoanálisis fue el filósofo Karl Popper, conocido por su concepto de falsabilidad como criterio de demarcación entre ciencia y pseudociencia. Popper argumentaba que para que una teoría se considere científica, debe ser falsable, es decir, debe ser posible concebir una observación o un experimento que pueda demostrar que la teoría es falsa. Según Popper, el psicoanálisis no cumple con este criterio de falsabilidad. Las teorías psicoanalíticas
al basarse en la interpretación subjetiva del inconsciente, son difíciles de refutar, incluso cuando se presentan evidencias que las contradicen. Por ejemplo, si un paciente no recuerda haber experimentado un trauma infantil, el psicoanalista podría argumentar que el recuerdo está reprimido en el inconsciente. Esta falta de falsabilidad, argumentaba Popper, convierte al psicoanálisis en una teoría no científica, similar a la astrología o la homeopatía. Aunque el psicoanálisis puede tener cierto valor heurístico como herramienta para comprender la mente humana, no puede ser considerado una ciencia en el sentido estricto del término. Section 6. Terapias modernas. La evidencia como pilar fundamental. En contraste con el psicoanálisis, las terapias modernas se basan en un enfoque científico riguroso, buscando evidencia empírica que respalde su eficacia. La terapia cognitivo-conductual, o TCC, por ejemplo, se centra en identificar y modificar los patrones de pensamiento y comportamiento negativos que contribuyen a los problemas emocionales. La TCC ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de una amplia gama de trastornos mentales, como la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático. Su eficacia está respaldada por numerosos estudios clínicos controlados que cumplen con los estándares del método científico. Otras terapias modernas, como la terapia dialéctica conductual, conocida como DBT, y la terapia de aceptación y compromiso, o ACT, también se basan en la evidencia empírica y han demostrado ser eficaces en el tratamiento de diversos trastornos mentales. Estas terapias, a diferencia del psicoanálisis, se centran en el presente y en enseñar al paciente habilidades prácticas para afrontar los desafíos de la vida. Section 7. El psicoanálisis en la cultura popular. Entre la fascinación y la controversia. A pesar de las críticas y la falta de evidencia científica sólida, el psicoanálisis ha tenido un impacto duradero en la cultura popular. Desde las películas de Hollywood hasta la literatura y el arte, las ideas de Freud sobre el inconsciente, los sueños y la sexualidad han permeado la imaginación del público. Personajes como Hannibal Lecter, en El silencio de los corderos, y Norman Bates en Psicosis, han contribuido a crear una imagen a la vez fascinante y aterradora del psicoanálisis en la cultura popular. Las novelas de autores como Fyodor Dostoevsky y Franz Kafka también exploran temas psicoanalíticos como la culpa, el deseo y la alienación. Sin embargo, esta representación del psicoanálisis en la cultura popular a menudo se aleja de la realidad de la práctica clínica. La imagen del psicoanalista como un detective mental que descubre secretos ocultos en el inconsciente es más un producto de la ficción que de la realidad. Section 8. La persistencia del psicoanálisis en la práctica clínica. Aunque el psicoanálisis ha perdido terreno frente a las terapias modernas basadas en la evidencia, aún persiste en algunos círculos de la práctica clínica. Algunos profesionales de la salud mental continúan utilizando técnicas psicoanalíticas, argumentando que ofrecen una comprensión profunda de la psique humana que va más allá de los enfoques más conductuales. Sin embargo, la práctica del psicoanálisis ha evolucionado desde los tiempos de Freud. Las formas contemporáneas de psicoanálisis, como la psicología del yo y las relaciones objetales, se centran menos en los conflictos sexuales infantiles y más en las relaciones interpersonales y el desarrollo del self. Es importante destacar que la decisión de buscar cualquier tipo de terapia, incluido el psicoanálisis, es personal. Los pacientes deben ser informados sobre las diferentes opciones de tratamiento disponibles, así como la evidencia que respalda su eficacia, antes de tomar una decisión. Section 9. El futuro de la psicoterapia. Un llamado a la evidencia. En conclusión, el psicoanálisis se encuentra en una encrucijada. Ha impactado la cultura y la comprensión de la mente, pero su falta de evidencia empírica lo hace controvertido. La psicoterapia debe basarse en evidencia científica,
Las terapias deben ser rigurosamente evaluadas. Los pacientes merecen tratamientos eficaces. No se rechazan totalmente las ideas de Freud. El psicoanálisis ha aportado ideas valiosas sobre el inconsciente y la mente. Es esencial integrar estas ideas en un marco científico. El futuro de la psicoterapia combina sabiduría pasada y ciencia moderna para aliviar el sufrimiento y promover el bienestar mental.